muchas gracias por haberme invitado acá, a todos los que tienen alguna responsabilidad en esto, y a todos ustedes por estar acá y que podamos discutir algunas ideas y crecer entre todos, ¿no? Que tiene que ver con lo de colaborar, ¿no? Bueno, desacoplar la producción del impacto ambiental. Eso es lo que tenemos que tener en mente. Y lo que vamos a ver es, rápidamente, vamos a ir desde lo global a algunas cosas más particulares de nuestro país, pero la mirada la vamos a tener en lo global, lo que está pasando a nivel de la biosfera. Vamos a hablar de requerimiento de alimentos, vamos a hablar de impacto ambiental, los desafíos que enfrentamos, porque a lo largo de la humanidad fuimos aumentando la producción para satisfacer los requerimientos de alimentos, pero eso vino asociado, lamentablemente acoplado con un impacto ambiental. Vamos a ver que los desafíos que tenemos por ahora es seguir satisfaciendo esas demandas o requerimientos crecientes, pero paralelamente tenemos que romper con esa asociación y tenemos que reducir el impacto ambiental. Para eso tenemos que innovar y tenemos que colaborar. Avancemos. Esto es un índice de producción agropecuaria del país, son datos de Lema que están en el último libro que sacamos sobre los desafíos de la agricultura argentina y muestra la importancia de esta producción agropecuaria en la economía argentina. Esto está creciendo a un 2,5% por año y la Argentina tiene una enorme oportunidad en cuanto a ser productor de alimentos, por lo que significa para generar empleos del PBI y preferentemente de productos elaborados. Pero también tiene una responsabilidad, porque la Argentina es una de las zonas más ricas para producir alimentos en el mundo. Y vamos a ver a lo largo de la charla lo que está pasando con el tema de la seguridad alimentaria y el rol que Argentina va a tener, tiene y va a seguir teniendo. Aquí tenemos en una escala muy prolongada de tiempo, con las barritas grises, la producción de cereales, no de alimentos totales. La producción de cereales, que hoy andamos más o menos en 2.700 millones de toneladas. Aquí empezó la agricultura. La última glaciación termina hace unos 15.000 años. Después de esa última glaciación, las temperaturas empezaron a aumentar en muchas regiones del planeta y en algunas regiones empezaron a abundar unos pastos que son los ancestros de nuestros trigos, cebada, centeno, y aprendimos a recolectarlos. Aprendimos a recolectarlos porque eran tan abundantes, los acopiábamos. ¿Y qué significó eso? Que a partir de ese momento ya no podíamos trasladarnos, ya no podíamos ser nómades y ir atrás de los rebaños, sino que ahí nos tuvimos que asentar en un lugar. Y eso fue el comienzo de las primeras civilizaciones. Y eso fue el comienzo del ocio creativo, la creatividad, la innovación, que es algo que vamos a tratar también en esta charla. En la Edad Media los rendimientos eran muy bajos, estaban expuestos a muchas adversidades, por supuesto que no se fertilizaban los cultivos, rendía un trigo 500 kilos por hectárea. 100 años atrás se había producido ya la revolución agrícola, que básicamente se centró en nuevos cultivos que venían de América, en nuevas prácticas de producción, en el aumento de la superficie cultivada. Luego viene la revolución verde, y a partir de allí la producción de alimentos empieza a crecer a unas 31 millones de toneladas por año y eso se sigue manteniendo y según muchas de las proyecciones que uno encuentra en la literatura, se va a seguir manteniendo a la misma tasa. Ojo que esta escala no es continua, acá pasamos de 10 a 50, pero más o menos mantenemos esta tasa. Si miramos los datos de hoy, se encuentran en la recta que une a estas dos columnas. ¿Sí? Tenemos que llegar a aumentos entre 60 y 70% en la producción de alimentos entre el 2010 y el 2050. Si lo calculamos desde hoy, esa cuenta da de 43% de aumento de lo que hoy producimos con respecto al 2050. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que aumentar la producción mundial? ¿Por qué? Bueno, esto anteriormente, en este gráfico se ve desde en los últimos 50 años, o un poquito más, se ve cómo aumentó la población, que hoy estamos en unos 6.700 millones de habitantes, y cómo aumentó la producción de alimentos, ¿no? En este caso, el proceso que permitió seguir el ritmo notable de incremento de la población
fue la Revolución Verde, que se basó en tecnología de insumos. Recuerden esto. La población alcanzó durante el siglo XX tasas de crecimiento asombrosas. La población crecía poco en la antigüedad, porque si bien era muy alta la tasa de natalidad, también era muy alta la tasa de mortalidad. Con los descubrimientos de Pasteur a fines de la segunda mitad del siglo XIX, se reduce drásticamente, como consecuencia de esos progresos, la tasa de mortalidad y la población empieza a crecer a una tasa altísima, llegando a mediados del siglo pasado a una tasa del 2,1 o 2% anual exponencial. Que eso llamó la atención, ahí surge el Club de Roma, surgen muchas personas que levantaron la voz de alarma, que estas tasas son insostenibles. Vino la Revolución Verde. La población aumentó 2,3 veces, la producción de alimentos 3, o sea que los alimentos per cápita aumentaron durante este periodo que estamos mirando acá. Pero el uso de energía aumentó 3,5 veces, el uso de nitrógeno 7 veces, el uso de plaguicidas, según el cálculo que hagamos, aumentó muchas veces. Adelante. Sí. Y acá está la población. La población mundial llegará en el 2050 cerca de los 10.000 millones de habitantes, pero se está desacelerando. La población mundial se está desacelerando. Fíjense que en casi todo el mundo está estabilizándose, ¿sí? Salvo en África. Y la parte más complicada de eso es África subsahariana. Bueno, está medio cortadito acá. Acá tenemos 1950 y el 2011. Acá vemos la tasa de fecundidad. La tasa de fecundidad de hijos por mujer en 1950 era 5,5 hijos por mujer promedio mundial. 5,5 hijos por mujer promedio mundial. Hoy estamos en 2,5, incluso un poquito menos ahora. O sea que, fíjense que todos estos puntos, cada punto representa un país y el color de donde se encuentra el país está acá. Fíjense cómo las tasas de fecundidad se corrieron hacia la izquierda. Y fíjense que estos son China e India, ¿no? Cómo se está desacelerando el crecimiento poblacional. Se estima que para fin de este siglo va a estar bastante estabilizado, aunque eso va a sufrir ajustes. Y la otra cosa interesante que se ve acá es cómo la expectativa de vida subió en lo que era 1950 a 2011, cómo todos los puntos se corren hacia arriba en este eje. Sigamos. Esto es muy notable, estos son datos que se sacan del Gapminder. En el año 1800, el 90% de la población del mundo estaba en extrema pobreza. Extrema pobreza se define como que tienen menos de $2 de ingreso o de consumo diario per cápita. Fíjense, la mayoría de la población estaba por debajo de los $2 en 1800. Fíjense lo que pasaba en el 1975 con una clara bipolaridad. Y fíjense lo que ha pasado hasta la actualidad. El proceso de globalización sacó de la extrema pobreza a muchísima población. Sobre todo estamos hablando de Asia. Fíjense, esto es lo mismo. Acá van las décadas pasando, 1880, 1950, 1980, 2011, y sigue la misma tendencia. Cuando uno corre el Gapminder se observa que los puntos se siguen corriendo. Fíjense que en la medida que pasan las décadas, cómo los ingresos per cápita aumentan y se corren hacia la derecha. África subsahariana queda relegada. Si bien hay progresos, queda relegada. Y volvé una para atrás, por favor. Fíjense acá. Esto es Asia, esto es África. A pesar que en proporción, en África, en proporción, hay menos gente en extrema pobreza, la cantidad absoluta de gente en extrema pobreza en África es mayor que décadas atrás. Las tasas de fecundidad de África siguen siendo muy altas a pesar que a nivel global estén muy cerca de la estabilización. Bien, ¿por qué estamos diciendo todo esto? En la medida que aumenta el poder adquisitivo y sobre todo en
para las personas con menos poder adquisitivo, aumenta el consumo de calorías vegetales y el consumo de proteínas vegetales. ¿Y esto por qué? Porque se necesitan muchas calorías vegetales y muchas proteínas vegetales para generar la carne, que es lo que más comen en la medida que el poder adquisitivo de la población aumenta. Sí. Entonces, fíjense lo que ocurre. Acá tenemos el incremento de la demanda que va a haber entre el 2010, que fue cuando hicimos estos cálculos, y el 2050. Lo que predomina es esta situación, entre el 60 y 70% de incremento entre el 2010 y el 2050, que recuerden que si lo hacemos desde el 2019, ese valor se reduce a menos de 45%. Ahora, si todo el mundo consumiera en el 2050 una dieta básicamente vegetariana, lo que hoy producimos alcanza para la población del 2050. ¿Me siguen? Ahora, si todo el mundo consumiera como consumimos en algunos lugares de Argentina o como consumen en el medio oeste norteamericano, tenemos que triplicar la producción de alimentos para el 2050. Esto es insostenible, porque la presión que esto genera en el ambiente es enorme, porque para producir carne se necesita mucho grano y se necesita tanto proteico como caloría. La otra cosa interesante es que si reducimos las pérdidas y desperdicios del 30% actual al 20% a nivel global, la necesidad de incremento de alimentos a futuros disminuye porque tenemos menos pérdidas y desperdicios. ¿Sí? Bueno, es interesante ver cómo la dieta juega en las necesidades de aumento de producción para satisfacer futuras demandas. Y si ustedes leen los últimos informes de la Comisión Lancet, ellos ponen énfasis en que producir carne, sobre todo vacuna, en suelo agrícola debe desalentarse, porque atenta contra la sostenibilidad de los sistemas productivos. Y está este trabajo de PUR y Nemesek, que también hablan del costo que tiene la producción de carne. Bien, en síntesis, lo que hemos visto en esta primera parte, que hubo notables mejoras en productividad y en avance tecnológico que fueron postergando las predicciones malthusianas, ¿no? Malthus decía, la población crece en forma geométrica, los alimentos en forma aritmética, y estaba la trampa de Malthus, porque mejor alimentábamos la población crecía a más tasa, entonces faltan alimentos, conseguíamos nuevos alimentos, la población aumenta a más tasa. Esa era la trampa de Malthus, que hoy no juega de esa manera, porque la población hoy no se está acelerando, la población se está desacelerando, salvo en África subsahariana, donde se mantiene altas tasas de crecimiento. Grandes progresos en reducción del hambre y de la pobreza. Hemos visto, la pobreza era del 90% a principios del siglo XIX y hoy es del 12%. Sigue habiendo 800 millones de desnutridos, pero se ha reducido. Pero las grandes preocupaciones persisten casualmente, porque sigue habiendo 800 millones de personas pasando por hambre, y lo que aparece acá como un factor de trampa malthusiana es que estamos poniendo en jaque nuestros medios para producir alimentos. Y ahí es donde viene el impacto ambiental, y ahí viene el desafío de seguir produciendo alimentos para alimentar la población como venimos haciendo, pero desacoplándolo del impacto ambiental. Tenemos que evitar la extralimitación. La extralimitación surge de crecimientos exponenciales o importantes, que en este caso ya no son por población, sino por la calidad de la dieta que están demandando, es que se demandan producciones crecientes de alimento, recursos limitados. Tenemos un planeta, ¿sí?, con un 12 a 15% de la superficie libre de hielo, con posibilidades de hacer cultivo.
Y lo más importante es que no nos damos cuenta de la gravedad del problema y del lag que hay, del tiempo que hay para tomar las respuestas que tenemos que tomar. Ahí se produce una extralimitación que pone en riesgo la futura seguridad alimentaria. Avancemos. Aquí simplemente vemos los millones de desnutridos a nivel mundial, que actualmente andamos en unos 800, estos medios se estabilizó en unos 800 millones de personas, y ahora vamos a entender, cuando veamos ambiente, vamos a entender por qué esto se está manteniendo y no sigue bajando como uno era de esperar. A nivel de porcentaje se ven algo más de disminución, ¿no? Pero tenemos todavía muchos desnutridos. Entonces, lo que vamos a pasar a ver ahora, hasta ahora vemos el tema del requerimiento de alimentos, vamos a ver el impacto ambiental de la agricultura. ¿Qué es esto que la agricultura impacta sobre el ambiente? En este mismo gráfico habíamos visto ya que las barras grises corresponden a la producción de cereales. Estas barras rojas es un índice ambiental para todas las actividades humanas. Después vamos a ir atribuyendo a la agricultura cuánto impactan cada uno de las variables que vamos a analizar. Pero de todas las actividades humanas, vemos cómo la barra roja fue creciendo hasta ahora en forma acoplada a la mayor producción, en este caso agrícola. Nuestro desafío es producir lo que se va a demandar en el 2050, pero llevando el impacto ambiental a lo que es aceptable. En este caso, este índice, que es la huella ecológica, es un indicador de cuántos planetas necesitamos para producir lo que consumimos y disponer de nuestros desechos. Este valor, que andaba cerca de 1,5 en el 2010, hoy es 1,7. Esto quiere decir que estamos utilizando los recursos como si tuviéramos 1,7 planetas y no uno. Por eso estamos degradando los suelos, por eso se está acumulando dióxido de carbono en la atmósfera, ¿sí? Por eso hay problemas de distintos tipos, como vamos a ver ahora. Tenemos que reducir a uno. En cuanto al impacto ambiental de la agricultura, lo vamos a ver rápidamente, como emisiones de gases de efecto invernadero, deforestación, suelos agrícolas degradados, uso del agua azul y contaminación, tanto en plaguicidas como en fertilizantes. ¿Reconocen esto? El palo de hockey, ¿no? El que ideó esto se prueba por distintas maneras. En este caso se sigue el registro de la temperatura. ¿Cómo hacían para saber la temperatura hace 1000 años? Hay formas, midiendo la relación de isótopos de oxígeno, mirando los anillos. Estos se van a la Antártida y sacan hielo y después estudian en distintas profundidades la relación de isótopos. Y si tienen algo de carbono, hacen el radiocarbono. Entonces asocian temperatura con fecha. A partir de por acá hay ya mediciones reales, ¿no? Bueno, fíjense lo que pasó. Había una leve tendencia a una era más fría y de repente un calentamiento. De la comunidad científica que estudia este problema, ya prácticamente nadie lo niega de que esto es un efecto antropogénico. O sea, la actividad humana está causando este calentamiento global. Se acumula dióxido de carbono, que en la era, cuando comenzó la era industrial, era 280 ppm, hoy superamos ya las 400 ppm de dióxido de carbono. Y esto es como estar en nuestro patio, en nuestra casa, y ponemos un vidrio, ¿sí? Ese vidrio deja pasar la onda corta solar y no deja salir, como ustedes bien habrán estudiado, la onda larga, o sea, no la deja salir libremente, y eso produce un efecto de calentamiento, un aumento de la temperatura. Las actividades agrícolas, junto con el cambio de uso de la tierra,
en gran medida asociado a la actividad agrícola, es responsable a nivel global del 30% de la emisión de gases de efecto invernadero en equivalentes dióxido de carbono. El último inventario hecho por el IPCC en Argentina es de 39, ¿no? Si hay alguien acá que tiene el dato para confirmar. ¿Qué significa esto en cuanto a la producción de alimentos? Hay tres cosas preocupantes a nivel global. Los hielos se derriten, aumenta la temperatura. La zona del mundo que más se está calentando, ¿cuál es? Las zonas de altas latitudes. Ahí lo que está pasando, por ejemplo, en Groenlandia, es que se derriten los hielos, se forman laguitos en la meseta de hielo, y esos laguitos, ¿cómo es el albedo? El albedo, la radiación rebota en gran medida cuando es hielo. Cuando es un agua oscura, azul, ¿qué pasa con la radiación? Entonces se produce un efecto de potenciación de ese calentamiento. Y si ustedes se fijan y buscan en el video, lo miran en algún programa del National Geographic, cómo se está derritiendo Groenlandia, asusta, ¿no? Groenlandia es un enorme paquete, es un enorme bloque de hielo, ¿no? Y si esos hielos se derritan, ¿qué pasa? Suben los mares, ¿no? ¿Se acuerdan? Alguna vez habrán visto cuando, que lo vamos a ver al final de la charla, cuando salen de África el ser humano que son nuestros ancestros, se animan fuera de África y empiezan a invadir el mundo, pudieron cruzar fácilmente algunos lugares porque el mar estaba como 100 metros más abajo. E incluso hace 15.000 años o 20.000, bueno, no me acuerdo, cruzaron por el estrecho de Bering. Después, digamos, los mares subieron porque la glaciación terminó hace unos 15.000 años. Pero ahora se están volviendo a derretir más esos hielos. ¿Cuánto está subiendo el mar hoy? Los que van a la playa no se van a dar cuenta con respecto al año anterior, pero ¿cuánto sube por año el nivel del mar? 3,3 milímetros. Y lo peor es que hace 20 años subía 1 milímetro y hace más tiempo no subía. Y eso se está acelerando. En la medida que no tomemos las medidas que hay que tomar, eso se va acelerando. ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa que el mar suba? Los holandeses subirán esos mamotretos que tienen, los subirán y están preparados. ¿Cuál es la superficie media del país Bangladesh? La altura media del país sobre el nivel del mar. 2 metros. Se espera que el mar, como optimista, que durante este siglo suba 1 metro, ¿no? Y como se va acelerando, va a subir más de 1 metro. ¿Qué pasa con Bangladesh? Abajo el agua. Ya está inundándose, ya se está desplazando la gente, porque esas zonas son muy pobladas y producen mucho arroz y mucho cultivo. Ya se están desplazando. Miami se está hundiendo. Miami podría hacer enormes obras, ¿no? Hay mucho dinero, pero el problema es que está sobre un basamento poroso y el agua se le mete por vaso comunicante. Está muy complicado Miami. ¿Está? Y acá se muestran todas las zonas del mundo, bueno, en este caso de una fracción del mundo, que están muy comprometidas con el tema de la subida del nivel del mar. Y esas son zonas muy pobladas y son zonas que producen alimento. El otro tema es el tema del avance de una desertización o desertificación, no sé cómo se dice, cómo es mejor dicho. El avance de los desiertos. Ustedes habrán escuchado que con el cambio climático hay más eventos extremos. Las zonas húmedas son más húmedas, las zonas secas también son más secas. El Sahel, el desierto de Sahara, avanza hacia el sur a un ritmo que da miedo. Y eso va produciendo desplazamiento de gente que se queda sin sustento, se quedan sin cultivo. Cuando veo yo en la costa tanta gente de Senegal, no puedo dejar de asociarlo con el avance del desierto del Sahara hacia los países como Senegal, Burkina Faso,
Níger, Mali, Chad. Cientos de millones de personas van a estar, ya están amenazadas y ya están emigrando y van a seguir emigrando durante este siglo. Y lamentablemente no termina ahí. Y eso amenaza las zonas productivas, ¿no? Pero el otro problema es el coral. ¿Alguno de ustedes leyó qué está pasando con el coral últimamente? ¿Lo vieron en la televisión, en las noticias? ¿Qué vieron? Se blanquean, se mueren. ¿Cuánto del coral del mundo se murió ya? Hoy, ya está muerto, hoy. 50%. Ya se murió. En el Caribe, en las barreras de coral. ¿Y qué importa esto en la producción de alimentos y en la seguridad alimentaria? Que se muera el coral. El coral, que ocupa poco de la superficie del mar, pero la biodiversidad asociada al coral da la mayor riqueza de especies marinas está asociada a los corales. Y esto está hoy poniendo en riesgo a 380 millones de personas viven en estas zonas coralinas o del turismo o de los recursos que el coral les provee. ¿Por qué se muere el coral? Porque el dióxido de carbono, una parte importante, creo que el 30% de ese dióxido de carbono, entra a solubilidad con el mar. ¿Y qué forma? Ácido. Bicarbonato, ácido carbónico. ¿Y qué hace ese ácido carbónico? Acidifica el mar, disuelve el calcáreo de los corales y eso junto con alta temperatura es la causa de la muerte de los corales. Están los experimentos hechos con grandes cubas en donde le modifican el pH y le modifican la temperatura y le modifican el pH y la temperatura. Cuando las dos cosas se modifican en los niveles que hoy está pasando, los corales se mueren. Sí. Bueno, y en Argentina, esto lo escribió Pose en el libro de los desafíos de la agricultura argentina, que hoy les comentaba. Bueno, lo que va a pasar en Argentina no es tan extremo como les comentaba recién para otras zonas que se van a inundar, que se van a hacer secas o que los corales se van a morir, pero va a haber zonas con más lluvias, más eventos extremos de calor, precipitaciones más extremas, periodo invernal más extenso que hay acá, también temperaturas más extremas, derretimiento de los glaciares, cambio en los ríos, en los, ¿cómo se dice?, los regímenes de los ríos, avance de los desiertos. Sí. Pasemos al tema de la deforestación. 45% de los bosques templados y 25% de los tropicales ya se han sacado de la tierra. Hoy quedan 3.000 y pico de millones de hectáreas de bosques naturales, pero el grueso, el 45% de los templados ya se han deforestado, siglo XIX y primera parte del siglo XX. Hoy se está deforestando mucho tropical. ¿Cuáles son los países donde más se deforesta en el mundo? Brasil se había frenado, pero parece que vuelve otra vez. El otro día lo escuchaba a Bigliso comentando que vuelve otra vez la deforestación en Brasil, quizás sorteando alguna regulación que existe. ¿Para qué? Más que soja, ¿qué? Carne. El principal motivo de la deforestación en Brasil es carne. Y el otro país que le sigue, estos son niveles de deforestación en los últimos 25 años. Datos del 2012 o... Bueno, quizá un poquito. En Indonesia, ¿qué se produce? Se deforesta para producir ¿qué? Aceite de palma. Y la deforestación es muy agresiva, ¿no? ¿Y qué produce la deforestación? Emisiones de gases de efecto invernadero. Se libera mucho carbono de la parte de biomasa aérea y de la parte de la materia orgánica de suelo. Produce pérdida de biodiversidad. Expone suelos frágiles a procesos de degradación, ¿no? Y genera excesos hídricos. Porque cuando teníamos un bosque o una selva, teníamos un nivel de evapotranspiración parecido a los niveles de precipitación.
Pero si sacamos ese bosque y ponemos un cultivo como soja o ponemos una pastura, los niveles de evapotranspiración son menores y eso genera excesos hídricos. Esos excesos hídricos van a generar inundaciones, subida de napa por salinización, procesos erosivos, etc. Sí, sigamos. La erosión hídrica, erosión eólica, esta famosa foto de los suelos volándose hace unos años en el sur de Buenos Aires. Según el libro de Casas, hay 45 millones de hectáreas en la región chaco-pampeana que están en procesos que han sufrido moderada a severa erosión. No solo agrícolas, sino agrícolas y ganaderos, ¿no? Y claramente esto compromete la futura producción, así como la inundación, el avance del desierto, la erosión. Todos vemos cómo se está comprometiendo la futura producción. Sí. Deterioro de materia orgánica de suelos. Originalmente, a nivel promedio de toda esta zona, 4%. En el 2011, ese valor había caído al menos del 3%. Y eso siguió cayendo. Esto lo presentó Hernán Sainz Rosas en la última reunión de Fertilizar. Pasá a la siguiente, por favor. Y en donde dividido por regiones, sí, para distintas regiones, clúster 1, 2, 3, 4 los analiza en conjunto, ve cómo la materia orgánica fue cayendo desde la situación inicial pristina hasta las veces que lo midió, ven cómo va cayendo la materia orgánica, el fósforo de Bray, cómo fue cayendo también, ¿no? En este caso el zinc, y acá están los umbrales en los cuales se afectan los cultivos, ¿no?, de suficiencia. Fíjense cómo el zinc también cae a lo largo de los años, ¿no? Y otros nutrientes que él analiza también, ¿sí? Salvo dos, en donde la caída del pH aumenta su disponibilidad, que son el hierro y el cobre. Sainz Rosas mostró en un muy buen trabajo cómo están perdiendo fertilidad los suelos y cómo en Argentina se repone solo del 30-50% de lo que se extrae. Vamos bien. El uso del agua azul. La agricultura utiliza el 70% del agua azul. El agua azul es el agua de ríos, de acuíferos, a diferencia del agua verde, que es el agua de las precipitaciones. En el mundo hay unos 4.000 kilómetros cúbicos de extracción. Argentina consume o extrae menos del 1% de ese valor. Pero el porcentaje que se utiliza para la agricultura es importante, ¿no? Bueno, esta es la superficie regada en el mundo y en Argentina. Hay posibilidad de expandir la superficie regada. Sigamos. Contaminación. En dos aspectos, plaguicidas y fertilizantes. En uno estamos más complicados comparado con el mundo que en otro. ¿En cuál estamos más complicados? ¿Y en cuál estamos menos complicados? Claro, porque no fertilizamos, no reponemos tanto. Fíjense, en el mundo promedio, es un dato muy grosero, ¿no? Se utilizan 2 kilos o litros de formulado por hectárea de plaguicida. En Argentina, tomando los datos groseros, ¿no?, que salen de las estadísticas y dividiendo por la superficie, nos vamos a valores mucho más altos. Mientras que si hablamos de uso de fertilizante promedio por hectárea en el mundo, medido como nitrógeno, pentóxido de fósforo y óxido de potasio, pasamos de 120. Y en Argentina hubo un repunte en los últimos 2 años, pero andamos en valores muy inferiores. Entonces, donde estamos comprometidos es en el tema de uso de plaguicidas. Sin duda son banda verde, tenemos que seguir en hacerlos menos tóxicos y menos persistentes, pero son valores altos y tenemos que tener innovación y creatividad para reducir esto, ¿no? Está toda la discusión que ustedes conocen y que creo que acá se ha hablado mucho de eso. Sigamos. Virginia Aparicio midió en varios lugares del país, en aguas superficiales y en aguas en el suelo o en aguas más profundas, y encuentra en un porcentaje de alrededor 40 o más por ciento valores de distintos plaguicidas que superan en un porcentaje, como les decía, bastante alto a los límites que pone la Comunidad Europea
para consumo de agua, para consumo humano, ¿sí? Sabemos que Estados Unidos pone otros valores, pero bueno, es un tema para discutir. Sigamos. ¿Cómo está Argentina? Entonces, en emisiones de gases de invernadero emitimos mucho menos del 1%, creo que el 0,8 o algo menos de las emisiones globales. Los primeros emisores son China y Estados Unidos, ¿sí? Y China está haciendo algunos esfuerzos, pero Estados Unidos con Donald Trump pateó el Acuerdo de París. Y realmente es muy preocupante. Es muy preocupante. En el tema de deforestación, Argentina está noveno en el mundo. En cuanto a suelos agrícolas degradados, si bien tenemos esos datos que les mostraba de Roberto Casas, no tenemos la situación de degradación que tiene China, por ejemplo, que es un espanto como han degradado los suelos. En uso de agua azul, tenemos mucha disponibilidad de agua azul. Y en contaminación, estamos en rojo en plaguicidas y estamos en verde en contaminación por fertilizantes. Bien, entonces, vimos requerimientos de alimentos a futuro, vimos el impacto ambiental que la producción genera y el desafío entonces que enfrentamos es satisfacer las demandas cuidando el ambiente. Satisfacer futuras demandas o requerimientos, según como lo quieran ver, pero cuidando el ambiente y logrando un desarrollo inclusivo y equitativo. Los aumentos de producción hasta mediados del siglo XX principalmente se daban por aumento de la superficie cultivada. Pero hoy, fíjense, las zonas rojas son las principales zonas de cultivo en el mundo. Hay zonas verdes que son zonas secundarias de cultivo y las zonas más amarillas son de pastoreo. Son 1.500 millones de hectáreas de cultivo, más del doble de eso son zonas de pastoreo, no muy aptas para cultivo. La comunidad científica tiene un acuerdo total en que los futuros aumentos de producción no pueden basarse en aumento de la superficie. Por más que en Argentina eso se ha estado dando, ¿no? ¿Y eso por qué? Por todo lo que veníamos diciendo. Produce emisiones de gases de efecto invernadero, afecta la biodiversidad, produce excesos hídricos, expone tierras frágiles a procesos de degradación. Lo que tenemos que hacer es aumentar el rendimiento por unidad diaria o tiempo. Aquí tenemos en este mapita los rendimientos de maíz. Las tonalidades más oscuras son rendimientos más altos y las tonalidades más claras son rendimientos más bajos. Llevar todo el mundo a 7 toneladas por hectárea, que es un nivel que uno puede decir no es tan alto. Bueno, en algunos lugares sí, en algunos lugares la media de producción en estos lugares es 1 o 2 toneladas, ¿sí, Javier? Mati, son muy bajos en algunos lugares. Si lleváramos todos los rendimientos que son menores de 7 a 7, aumentamos un 50 o casi un 50% la producción mundial de maíz. Y con algunas de las técnicas que vamos a ver después, que no necesariamente pasan por tecnología de insumos, no es tan difícil o impensable esta meta de llevar los rendimientos de maíz a 7 toneladas. Este trabajo hecho por Fernando Aramburu, Merlo Embalcarce y un gran grupo que trabajó en equipo, ¿sí?, estableció para Argentina y para los cultivos de trigo, soja y maíz los rendimientos potenciales de secano, aunque, bueno, algunos cuestionan ese término, pero lo que podemos alcanzar en secano y los rendimientos reales, y lo blanquito es la brecha que hay entre el rendimiento que se alcanza y el que se podría alcanzar si el cultivo se manejara mejor, se cuidara más de las adversidades, se fertilizara mejor. O sea, esto da un marco de referencia para muchos estudios sobre producción de cultivos, porque ahora se sabe con cierto rango de probabilidad cuáles son los rendimientos que se pueden alcanzar en distintos lugares del país. Pero
también hay consenso en que no podemos basar el incremento en los rendimientos por unidad de superficie con tecnologías de insumo de la manera que se hizo con el proceso de la Revolución Verde. La Revolución Verde fue necesaria, ¿sí? Si no hubiesen existido las técnicas de la Revolución Verde, hoy no tendríamos ni una hectárea de bosque. Tendría que revisar los cálculos, pero es una cosa así. Tendríamos que haber deforestado todo, ¿sí? Y eso es terrible también. Pero tenemos que tratar de evitar el tema de la contaminación y el tema de tanto de plaguicidas como de nutrientes, ¿no? Hay 120 millones de toneladas que por año salen como nitrógeno atmosférico y se meten como nitrógeno activo en la biosfera, ¿sí? Ya sea como fijación biológica de nitrógeno, la menor parte, y como fertilizante sintético químico, ¿no? La alternativa a esto no quiere decir que tengamos que utilizar de manera adecuada los nutrientes cuando son necesarios, pero tenemos que mentalmente centrarnos en aumentar la producción, aumentando la producción por insumo o recurso disponible, trabajar en la eficiencia de uso de recursos e insumos y paralelamente con el tema de reducir el impacto ambiental. ¿Qué quiero decir con esto? Aquí tenemos nivel de insumos y rendimiento en grano. Muchas veces habrán visto en sus estudios este tipo de curva. Cuando uno agrega un determinado insumo va teniendo respuestas decrecientes. Esa ley de rendimientos decrecientes o no proporcionales, no me acuerdo bien cómo se llama. Bien. Ahora, aumentar la producción subiendo un insumo y mirando solamente eso es muy difícil porque cada vez son menores las respuestas. Pero si tenemos saltos de curva, si nos movemos de esta curva hasta esta otra curva, tenemos varias opciones. Podemos aumentar el nivel de insumo sin que merme la eficiencia, que está representada por la pendiente de esta recta, ¿sí? O podemos aumentar la producción manteniendo el nivel de insumo, o incluso podemos mantener la producción reduciendo el nivel de insumos, o una situación intermedia donde aumentamos la producción y bajamos los insumos. Tenemos que pensar en tecnologías que nos posibiliten estos saltos de curva y que nos posibiliten movernos en esta dirección. Y ahí estamos aumentando producción y reduciendo impacto ambiental, en este caso generado por el nivel de insumos. A todo esto hay que sumarle también el cuidado de los suelos, ¿sí? El tema de la deforestación y todo lo que veníamos diciendo recién. Bien, no, está bien, ese es lo que habíamos dicho recién. Avanza, por favor. Entonces, para hacer una síntesis, necesitamos satisfacer futuras demandas. Si uno mira la literatura, habla de estos niveles de aumento. Y si uno mira los trabajos de este año y del año pasado, estamos en esta línea de aumento. ¿Sí? Más allá de todas las diferencias en las necesidades de incremento de producción en función de la dieta o en función de evitar pérdidas y desperdicios. ¿Se acuerdan que vimos esos valores también? Pero vamos en esta línea. Hoy estamos avanzando en esta línea. Pero tenemos que reducir esto. Y no estamos avanzando en esta dirección, sino que también estamos creciendo. Necesitamos innovación. Tenemos que ser innovadores. El desafío es muy grande, ¿sí? Hay que producir. Es estratégico para nuestro país y es necesario para el mundo. Y con todo este panorama que les presenté, Argentina va a tener un rol cada vez más importante y cada vez más demandado y exigido por la comunidad internacional de producir alimentos para el mundo. Necesitamos innovar. Estos desafíos requieren innovación. La innovación es inevitable, porque somos productos de nuestra innovación. El ser humano evolucionó en el Valle del Rift. En el Valle del Rift, el medio ambiente
era muy cambiante y hay pruebas geológicas que demuestran cuán cambiante era el ambiente ahí. Tener un cerebro grande, creativo e innovador nos dio ventaja adaptativa y nos permitió sobrevivir en ese ambiente tan cambiante. Es nuestra naturaleza, es lo que nos formó. A veces escucho algunos comentarios que dicen la tecnología no es buena. La tecnología es parte de nuestra naturaleza. Somos creativos y somos innovadores por naturaleza. Tenemos un cerebro creativo y un cerebro grande que piensa, razona e innova. Es en gran medida impredecible. No sabemos para dónde va a salir. Algunas cosas Da Vinci las vio, pero he escuchado que Internet nadie lo previó. Nadie lo previó. Y lo que está pasando es asombroso en el tema de comunicaciones e Internet. Es muy difícil poner en la ecuación esto. Entonces es muy difícil predecir cuando hay un componente de incertidumbre, pero de enorme impacto, como ahora vamos a ver. La innovación es acumulativa, actúa como un trinquete, en este caso un trinquete tecnológico o tecnológico-cultural, porque una buena idea lleva a otra buena idea y así sucesivamente. Alguien piensa algo, el otro lo toma y sobre esto otro se basa en esto y construye algo más. Pero no solamente es acumulativa, sino que además es exponencial, porque los productos de nuestra innovación retroalimentan positivamente dicha capacidad innovadora. Cada vez tenemos más cosas para ser innovadores, más herramientas para ser innovadores. Y vamos a ver un pequeño ejemplo ahora nomás. Los sistemas políticos, vuelve una para atrás, los sistemas políticos, económicos o sociales que no cuidan esto fracasan. ¿Sí? Más allá de la ideología que podemos traer sobre la mesa, si no cuidamos esto, fracasamos. Hay que dirigirlo, hay que encauzarlo, ¿sí? Pero no hay que ahogarlo. Esto es en el libro del 2016. Lo único que hice fue, una vez que terminó, una vez que tenía más o menos todo armado, empecé a enumerarlos, los eventos que encontraba, ¿no? Simplemente enumerarlos. Y después los puse en función de una fecha. Estas son las primeras herramientas de piedra, lo que nos dio el nombre de Homo habilis, porque teníamos habilidad para manejar herramientas de piedra y utilizarlas para nuestras necesidades. Pasó 1 millón de años para que habrá habido otras cosas, ¿no? Pero que yo encuentre algo realmente importante. ¿Qué pudo haber pasado acá? No, la agricultura viene por acá, hace 15.000 años. Esto es 1,5 millones de años. El fuego, ¿sí? El fuego, que fue importantísimo, ¿no? Cocer los alimentos, protegerse de los predadores. Bueno, y así sucesivamente. Y fíjense lo que ocurre. Acá hay un montón de eventos, ¿no? Que ustedes se pueden imaginar. Acá está la Revolución Verde, la agricultura. La agricultura fue el paso, para muchos, fue el paso más grande de la humanidad. ¿Por qué dejamos de ser nómades y pasamos a ser sedentarios? Eso generó problemas, pero lo más importante, en mi opinión, es ese ocio creativo que llevó primero a los griegos y después a todo lo que es la ciencia y la tecnología. Acá está la revolución agrícola, la revolución verde, la revolución biotecnológica, etcétera, etcétera. Pero fíjense cómo es exponencial. Y a diferencia de la población que se está desacelerando para estabilizarse a fines de siglo, esto sigue exponencial. Por eso que la sinergia entre las tecnologías que generamos y porque esas tecnologías potencian nuestra capacidad creativa. Y podemos hablar de tecnologías duras. Esto rápidamente, no son mis temas, pero bueno, mejoramiento genético, biotecnología con la edición génica, que es lo que ahora está pasando, robótica, sensores, satélites, informática, big data, inteligencia artificial, internet de las cosas, nanotecnología. Terrible, terrible el desarrollo tecnológico que estamos evidenciando. En cuanto a mejoramiento, acá está Di Matteo, está allá, y Ferreira está allá. ¿Qué logramos? A un mismo nivel de ambiente, a un mismo nivel de disponibilidad de nitrógeno,
o a un mismo nivel de agua, los híbridos más modernos, mejorados por potencialidad y estabilidad, rinden más que los antiguos. O sea, estamos pegando esos saltos de curva con el material genético. Y muchos cuestionan esto, dicen, no, este potencial necesita mucho más nitrógeno. ¿Y por qué lo miran así? ¿Por qué no lo miran de que con poco nitrógeno rendimos más? Hay que mirarlo también desde ese punto de vista. Ahora, si estamos apuntando a potencialidad, cada vez más insumo, ahí estamos comprometiendo. Y ahí no estamos desacoplando producción de impacto ambiental. Sí. Bueno, Big Data. Quería simplemente mencionar que cada 5 años se multiplica por 10 la capacidad de procesamiento a nivel global. Por 10. O sea que en 10 años se multiplicó por 100. Y la capacidad de almacenamiento se multiplica por 10 cada 10 años. ¿Sí? O sea, es claramente logarítmico, claramente exponencial. Y estos conceptos son utilizados por compañías hoy para liderar mercados y para crecer, ¿no? Y ustedes ya están viviendo mucho de los efectos del uso de Big Data, ¿no? Bueno, el ejemplo... Se cortó. Ahí viene. Este ejemplo, si alguno de ustedes estuvo en Createc, estuvimos con Alfredo, tuve la suerte de participar junto con CREA de la organización de este evento. Realmente fue yo representando al INTA, junto con otros colegas de INTA, participando con la comisión de CREA armando este congreso. Y, bueno, muchas cosas me impactaron, ¿no? Pero esto sobre todo, que ya los han visto en videos y habrán escuchado. Hay algunos avances en Argentina de maquinitas que detectan donde hay maleza en un barbecho y solo aplican ahí. ¿Cómo se llama este que se usa tanto en Córdoba? Y bueno, el Wiz, exactamente. Y vino Sana Sucarié y presentó este aparatito. Y después hay otros en el mundo que también están desarrollando otras versiones. ¿Y acá qué hacen? Juntan la informática, la robótica, los sensores para detectar maleza y diferenciarlo de cultivo, lo satelital para posicionarse, la tecnología de paneles solares para trabajar con energía solar y seguir trabajando de noche si tienen una batería. Y con todo esto van controlando la maleza o mecánicamente o aplicando una cantidad ínfima de producto. Esto rompe con la grieta agroecología y agricultura industrial, en gran medida, en mi opinión. No quiero simplificarlo tanto, pero es uno de los principales temas de conflicto y de grieta. Esto lo destroza. Ahora, ¿por qué salen estas oportunidades? Porque hubo gente que desarrolló la informática, porque hubo gente que desarrolló sensores, porque hubo gente que desarrolló los paneles, robótica, etcétera, etcétera. Y ahí vemos cómo las tecnologías se sinergizan si tenemos gente con ideas claras y con creatividad e innovación, en donde estas técnicas potencian su capacidad creativa. Y en una demostración que hubo en Necochea, donde los hermanos Bilbao, que son 2 graduados de Balcarce, están desarrollando un aparatito no tan complejo como este, pero que sí que diferencia cultivo de, por lo menos identifica por verde maleza y le aplica solo ahí. Y en una reunión donde venía esta gente de Santiago del Estero a presentar su equipo, y en un barbecho con maleza aislada lo hacían trabajar y solo aplicaba donde estaba la maleza, reduciendo los niveles de dosis enormemente. Había un grupito de 3 muchachos, me puedo equivocar, ¿no? Pero uno era ingeniero electrónico, el otro era biólogo y el otro no sé qué, y estaban espiando porque tenían una empresa y querían hacer un emprendimiento similar, de Bahía Blanca creo que eran. La creatividad humana en su máxima expresión. Bueno, y quizá pasando al punto más importante antes de terminar, tecnologías novedosas, tecnologías duras, fenómeno, pero en mi opinión no es lo más importante. Nos pueden ayudar enormemente,
Pero lo que tenemos que tener claro es el conocimiento del ambiente, conocimiento de cómo funcionan los cultivos, conocimiento de la biología de plagas, conocimiento de las interacciones dinámicas entre los componentes de un sistema, las complejas interacciones dinámicas. Si tenemos un buen conocimiento de esto, vamos a poder guiar los procesos de la producción, llámese manejo de suelo, rotaciones, manejo de cultivos, pasturas, pastizales, manejo integrado de plagas. Conocimiento, bajos costos, beneficios apropiables por el productor en gran medida y mayor provecho de las tecnologías duras. ¿Cuántas máquinas tienen esto de ir midiendo el rendimiento metro a metro? Pero ¿cuántos realmente aprovechan esa información? Le sacan provecho a esa información. Conocimientos. Bueno, sabemos que a lo largo del ciclo de un cultivo hay momentos durante el ciclo en donde un cultivo tiene mayor respuesta a un factor ambiental o a un factor de estrés. Momentos críticos en los cuales se determina el número de granos que ese cultivo fija. Si nosotros entendemos eso para cada cultivo, lo vamos a manejar con el objetivo de optimizar el estado fisiológico del cultivo en estas etapas. Y eso nos puede ahorrar mucho insumo y nos puede aumentar mucho la eficiencia de uso de recursos e insumos. Sí. Otro ejemplo, esto es algo muy virtuoso que tuvimos la suerte del grupo de Balcarce de participar, pero que el mérito se lo lleva a un asesor CREA, que es Pablo Calviño, que detectó inquietudes a nivel de los productores que asesoraba, traía las inquietudes a los grupos de investigación de Balcarce y se dio esa interacción positiva entre productores, extensionistas e investigación. Agricultura por ambiente significa identificar heterogeneidad en un establecimiento o entre varios establecimientos y después identificar ambientes contrastantes, elegir la rotación más apropiada para cada ambiente y elegir el manejo del cultivo en cada rotación de cada ambiente. Eso produjo incrementos notables, que es esta línea negra, en el tiempo, en el rendimiento promedio de una hectárea del establecimiento. ¿Y qué quiere decir esto? Y que si estoy en la loma con un suelo somero y el maíz sufre mucho el estrés, lo saco de la loma. O si decido dejarlo en la loma, lo hago con ultra baja densidad para evitar el estrés por todos los mecanismos fisiológicos que ocurren, o lo hago sembrándolo tarde para que florezca en momentos en donde no haya tanto déficit hídrico como probabilidad. Pero ustedes me pueden decir, bueno, pero las heladas, sobre todo en este lugar que es Tandil, bueno, pero en las lomas son menos heladoras. Y si son menos heladoras las lomas, hago que el trigo florezca más temprano, porque hay menos riesgo de helada. Tiene un cociente fototermal más favorable y además posibilita el doble cultivo con mucha más facilidad. Entonces los dobles cultivos van a la loma, el doble cultivo no va al bajo porque no entra, pero ¿qué va al bajo? Y si hay, por ejemplo, napa, los maíces de alta producción, adecuados en ciclo al periodo más corto de helada, las sojas precoces, donde la soja precoz tiene potencialidad, es una característica de la soja que los ecofisiólogos conocemos bien. Entonces, y ahí va, conocimiento. Y fíjense el impacto que tuvo en ese establecimiento a lo largo de todo este proceso de ambientación. Sí. Manejo integrado de plagas, reducir la incidencia de la adversidad, utilizar criterios biológicos, agronómicos y económicos para decidir la aplicación y solo si es necesario, en función de esos criterios, hacer un uso seguro de los plaguicidas y ni que hablar si podemos recurrir a estas tecnologías precisas, porque este Sala Azucarí además mostró un aparatito que identificaba una plaga, que ahora no me acuerdo cuál era, una especie de chinche creo que era, y le aplicaba un mini chorrito a la plaga. Miércoles. Y además con la visión fitocéntrica, o sea, si yo veo la plaga y es todavía temprano y yo sé la biología de plagas y yo sé que con el clima esa plaga, por lo que yo sé que esa plaga no va a seguir creciendo, sino que se va a quedar ahí, el cultivo se va a poder recuperar y el periodo crítico va a estar bien, yo no aplico. O si estoy en el llenado de granos y yo veo que la relación entre la fuente para llenar los granos y la demanda de los granos está excesiva,
puedo tolerar defoliación. Entonces, eso va de criterios biológicos, criterios agronómicos, criterios económicos. Bueno, agricultura conservacionista, pasemos, ya me estoy... Simplemente, doble cultivo. Si hacemos doble cultivo en vez de un solo cultivo, estamos fijando más carbono. Si estamos fijando más carbono, podemos tener más carbono, más materia orgánica en el suelo. Y si esto es un cultivo de cobertura, Gervasio Piñeiro dice 1 tonelada de carbono por cultivo de cobertura que podemos fijar. Sí. El tema de las pasturas. Sí. Una más. El tema de las pasturas, estos son datos de Studer, carbono en el suelo a lo largo de los años. Esta subida acá sube el carbono del suelo porque ponemos una pastura, ¿ven? Una pastura y fíjense cómo se recupera el carbono en los suelos. Fíjense, esta es la relación 1 a 1 entre evapotranspiración y precipitación. 1 a 1, ¿sí? Los bosques están cerca de esta relación 1 a 1. La soja sola está muy lejos de esta relación 1 a 1. Y muchos de los problemas que hoy estamos sufriendo de inundaciones es por haber sacado bosque nativo y haber puesto monocultivo, ¿sí? en el país, ¿sí? Eso produce esta cantidad de exceso. ¿Y ese exceso qué produce? Inundación, erosión, subida de napa, etc. Contaminación, si arrastra producto. Entonces, las pasturas nos acercan esto, ¿sí? Las pasturas bien manejadas, hay un fuerte acople entre carbono y nitrógeno, lo que da menos posibilidad de lavado de nitratos hacia napas y de pérdida de óxido nitroso hacia la atmósfera. Las pasturas en general usan menos herbicida, menos plaguicida, hay más biodiversidad, ¿sí? Hay ventajas de las pasturas. Los sistemas mixtos. Ahora, ¿cuál es la crítica a los sistemas mixtos? A nivel global es la producción de carne y se necesita 20 veces más tierra para producir la misma cantidad de caloría y proteína que un cultivo con un animal. 20 veces más tierra. Si es tierra no agrícola, fenómeno. Pero si es tierra agrícola, es un costo importante y si se sigue aumentando el consumo de carne, estamos en problemas. Está también toda la discusión sobre la salud de la dieta. Todos los trabajos de Tillman y de esta comisión Lancet, que dice que la dieta basada en carne es mucho más dañina para nuestra salud que la vegetariana, pescetariana o más mediterránea. Sí. Bueno, el maíz, en la charla que dio Bigliso el año pasado, presentó este trabajo de Lucas. Fui y lo busqué, es un trabajo viejo, pero es un muy buen trabajo porque indica cómo el maíz secuestra carbono, estos cambios de carbono en el suelo, secuestra carbono y ese carbono que secuestra es mayor cuando mayor es el rendimiento y cuando menor el material orgánico, el porcentaje de materia orgánica o carbono de partida. ¿Está? Es interesante. Sigamos. Y esto es lo de Piñeiro, cultivo de servicio. Ya hemos dado estos conceptos, ¿no? Repetidamente, así que sigamos. El próximo punto, bueno, esto es lo que les decía de productividad del agua. Ahí está. Bueno, no los vamos a mencionar, pero hay muchas maneras de aumentar la productividad del agua. No solo el agua azul, el agua verde. El agua verde a nivel global se desperdicia muchísimo. De lo que llueve hay lugares en donde los suelos están muy degradados y se pierde enormemente ese recurso tan preciado que es el agua. Bueno, pero pasemos. Yo me estoy cansando, así que me imagino que ustedes también de esta charla tan larga. ¿No? Bueno, y acá, ¿qué hemos hablado? La agricultura conservacionista, con sus 3 principios principales, la agricultura por ambiente, ya les conté lo que habíamos hecho en Tandil, con Calviño a la cabeza, manejo con bases ecofisiológicas, los principios ecofisiológicos, entender el cultivo, manejo integrado de plagas, entender también la biología de plagas, de los enemigos naturales, recirculación de nutrientes. Esto es algo que en Argentina usamos poco y tenemos que aprovechar más, y es una de las salidas a este problema de la contaminación con nutrientes. 9 millones de toneladas de P-elemento, no pentóxido. 9 millones de toneladas todos los años fluyen hacia los mares, por las ciudades, por los centros de alta producción. 9 millones de toneladas de P. Y yo muchas veces escucho, el fósforo se va a acabar.
¿Qué vamos a hacer cuando el fósforo se acabe? Y lo estamos tirando. Por supuesto que hay desafíos tecnológicos, porque con ese fósforo va mucha porquería, hay muchos productos químicos y fármacos y productos y drogas, pero cuando la energía sea más barata, que pronto lo va a hacer, no va a ser difícil extraer el fósforo de lo que fluye a los mares, generando los graves procesos de eutrofización. Cultivo de cobertura, fijación biológica de nitrógeno, la productividad del agua, manejo agroecológico. Yo veo el manejo agroecológico como una herramienta notable porque nos ayuda a entender las interacciones entre los componentes del sistema y bienvenido sea conocerlas para poder producir de una manera más eficiente y sostenible. ¿Sí? Ahora, no es la única. ¿Tá? Simplemente es un trabajo de la FAO que me gustó porque dice cuánto todas estas técnicas, algunas de las cuales hemos discutido, va a aportar para alimentar la población en el 2050. El impacto que van a tener en alimentar la población en el 2050. Si hacemos uno similar con el impacto ambiental, ahí vamos. Y ahí estamos en este objetivo de satisfacer futuros requerimientos y paralelamente reducir impacto ambiental. Bueno, ¿y qué nos queda? Lo podemos hacer cada uno separado, con esfuerzos individuales, y llevémoslo al problema global, al problema del mundo hoy global. En mi opinión, el principal problema que hoy el mundo está enfrentando es el tema del cambio climático. Por lo que yo les decía hace un rato. Por el tema del avance de los desiertos, por el tema de la muerte de los corales, por el tema de las inundaciones de las zonas costeras, que todo eso compromete además la seguridad alimentaria porque está poniendo en jaque a muchas zonas productivas. Y se espera que durante este siglo, entre 200, muy optimista, y 1.000 millones de personas van a buscar otro lugar porque van a estar desplazados por este cambio climático. ¿Cuántos fueron los que fueron refugiados? Porque ahí sí refugiados, porque es un problema bélico, un problema, ahí son refugiados, pero todavía no hay nada que diga que los que son desplazados por el clima sean refugiados. Por eso tantos problemas no saben dónde terminar. ¿Cuántos fueron los de la guerra de Siria, que generó ese problema que todos vimos en los medios? ¿Cuántos eran? 1 millón. Y se armó un lío tremendo. Yo digo, ¿qué va a pasar? Porque esto ya lo estamos viendo, ya está pasando. Ustedes saben que en la frontera india, ¿cuál es uno de los lugares más peligrosos de la Tierra? La frontera de India y Bangladesh. Vos te querés mandar hacia India y te limpian, te limpian. Está pasando, se está inundando Bangladesh. Los muchachitos estos de Senegal, que la mayoría son de Senegal, yo no tengo dudas, son los que están siendo desplazados y están desesperados saliendo a buscar cómo sobrevivir. Y son los primeros coletazos. Sí. Necesitamos colaboración. Lograr estos objetivos de cuidado del ambiente, revertir los problemas que tenemos, satisfacer futuras demandas o requerimientos, requieren colaboración, requieren cooperación. Requieren de la sinergia, requieren de la virtuosa articulación de actores, visiones y disciplinas. Eso es algo que con Alfredo permanentemente insistimos en el INTA, ¿no? La virtuosa articulación de actores, visiones y disciplinas. La investigación, la extensión, la comunidad, incluso los decisores políticos, interactuando, ¿no? Para conformar sociedades que aprenden. ¿Y cómo se aprende? A través de esta virtuosa articulación de actores, visiones y disciplinas, en donde los efectos de la articulación y de la interacción A por B por C es muy superior a los efectos individuales. Y esto no va solo para las personas, sino a través de las personas también para las disciplinas, la articulación disciplinaria. Por eso está tan en boga lo de la interdisciplinaridad, multidisciplinaridad, transdisciplinaridad. Y bueno, y acá, los largos viajes, Alfredo me dice, sos muy optimista,
esto no va a pasar nunca, nunca vamos a colaborar, estamos fritos. ¿Somos colaborativos? Ante semejante problema que tenemos, ¿somos colaborativos? ¿Colaboramos? Si repasamos de una manera muy grosera, ¿no? Porque esto no es mi tema, pero uno simplemente va buscando qué fue pasando en la historia. Antes de Cristo, Plauto y después Hobbes en el siglo XVII hablaban de que el hombre es el lobo del hombre, porque las peores atrocidades cometidas contra el ser humano las cometió el ser humano. Después Rousseau con el libro Emilio dice, no, nace bueno, pero después la sociedad lo corrompe. Después nace egoísta, el gen egoísta de Dawkins, somos egoístas. La supervivencia del más apto con los conceptos malthusianos y de Darwin, de sobrevivir por recursos escasos y el más fuerte sobrevive, ¿no? Que incluso fue utilizado para justificar excesos del capitalismo, estos conceptos de Spencer. Después aparecen más recientemente y cada vez con más fuerza, cooperamos por beneficio, right? Pero cooperamos porque nos conviene. Pero después aparecen cada vez más, e incluso me llamó la atención, Tomasello, que después de una reunión de INTA, Vedas Carrasbure, en donde conformamos el grupo de innovación, me llamó y me dio algunas tareas. Me fui a la biblioteca y tuve la suerte de caer con este libro, que es un investigador de Duke, que todavía está activo y es uno de los sociobiólogos más reconocidos que hay en el mundo. Esta persona hizo experimentos casi irrefutables de que tenemos una inclinación natural a colaborar. Somos enormemente colaborativos. Y uno dice, y tiene lógica, porque ¿cómo hicimos para sobrevivir y pasar a ser la especie dominante y pasar por todas las penurias que pasamos a lo largo de toda nuestra evolución como género y como especie? Porque somos altamente colaborativos y está demostrado, y lo demostró. Hace experimentos con chicos muy chiquititos antes de tener una influencia cultural importante. Pero, agrega, somos extremadamente colaborativos con los que reconocemos como nuestro grupo. Ahora, si nos indican que aquel es otro grupo, somos terriblemente agresivos. Y así hemos cometido las peores atrocidades, incluso en nombre de Dios. Piensen un poco en la historia. Ahora, el mismo grupo. Y ahí me acordé de lo que había leído, que me fascinó, toda esta historia de Wells, de los primeros libros. Antes había dos teorías de cómo fue el ser humano dispersándose por el mundo. Una era la teoría que se llamaba multirregional. Y como habíamos encontrado los erectus estos en Java, de ahí evolucionaron los asiáticos. Del hombre de Pekín evolucionaron los asiáticos del sur. El hombre de Pekín evolucionaron los chinos. De los neandertal evolucionaron los europeos. De los que había en África, que había mucha diversidad, evolucionaron los africanos. Y había otro que se llama Stringer, que dijo, no me suena esto. Para mí el origen del ser humano moderno es un lugar, y que ese lugar debe ser África, porque es el lugar donde hay mayor variabilidad. Ustedes saben que las regiones de origen es donde hay más variabilidad de una determinada especie. Y de ahí se desparramaron por todo el mundo. Y hasta hace unos 20 años, se peleaban, discutían, que sí, que no, hasta que vinieron los biólogos moleculares. Y los biólogos moleculares, con simplemente una muestra, encontraban escrito en nuestros genes cómo fuimos en el espacio y en el tiempo distribuyéndonos por todo el mundo. Es como una carta que cada padre le deja o madre le deja a sus hijos, con un código genético escrito, en el cual cada tanto hay un error de copia, y ese error de copia después se puede rastrear en el espacio y en el tiempo. Fabuloso. Eso apoyó 100% la teoría migratoria de Springer. Entonces, hace 50.000 años, un grupo de bosquimanos cruzaron el Mar Rojo. Quizás fueron 2 oleadas. Y de ahí se distribuyeron por todo el mundo, y lo último que hicieron fue, cuando el mar estaba más bajo, cruzaron hace 15.000 años a América.
50.000 años, todos nosotros tenemos la misma madre negra. Todos nosotros. Y si no me creen, lean, busquen y averigüen. 50.000 años no es nada, ni siquiera podemos hablar de razas. Somos lo mismo en todo el mundo. Por supuesto que hay algo más de variabilidad en África, porque eso se remonta para el origen del ser humano moderno en África, tenés que remontarte a 150.000 años. ¿Sí? Y recién hace 50.000 años salieron out of África. Y los anteriores, el Homo erectus, emigra de África también hace mucho tiempo, fue una primera oleada, pero que después se extinguió. ¿Sí? Bueno, estamos terminando ya. Acostumbramos a etiquetar a las personas, los locales, los extranjeros, los cristianos, los musulmanes, los de derecha, los de izquierda, los de campo, de ciudad, nosotros, ellos, los de agricultura industrial, los de agroecología. ¿Está? Etiquetamos y agredimos, pero somos lo mismo. En este programa de la televisión sueca que tuve la suerte, mi señora lo vio y me lo pasó, en donde tiene una relación de 30-1 entre el me gusta y no me gusta, eso que ponen todos ustedes, ¿no? 30-1, muchísima gente lo miró y la relación de me gusta versus no me gusta es 30-1. Interesante ese dato, ¿no? Sí. Ahora, estas categorías que surgían claramente en un grupo de personas con un moderador sueco que decía, a ver, ¿quiénes son de derecha? Se paraban todos los de derecha, los de izquierda, ¿no? ¿Quiénes son extranjeros? Se paraban los extranjeros. Claro, uno incluso por la raza podía hasta identificarlos. Pero después preguntó, ¿quiénes se sienten amados? ¿Quiénes se sienten solos? ¿A quiénes les gusta bailar? ¿A quién le gusta escribir? ¿Quién ama la naturaleza? ¿Quién la pasa bien con sus amigos? ¿A quién le gusta un buen bife de carne, de chorizo? Y los grupos predeterminados se distorsionaban y desaparecían. Es lógico, es mucho más lo que nos une que lo que nos separa. Entonces yo me pregunto, ¿somos distintos grupos? Cuando nos señalan un enemigo común para unir la tropa y ser más agresivos, ¿a quiénes estamos respondiendo? Sigamos. Y no solo eso. Hoy estamos todos en este barquito que está navegando en la inmensidad, navega. Está acoplado con la luna, acoplado con el sol, con otros planetas. Y estamos viendo serios problemas de cambio climático, gases de efecto invernadero, residuos. Ustedes saben que hay un enorme mar de residuos en el Pacífico, de plástico. Enorme mar, creo que es más grande que Texas, pero mucho más grande que Texas. Contaminación, degradación de recursos, pérdida de biodiversidad. La tasa de extinción de especies de hoy es casi como una emisión masiva. Y si sigue así va a ser peor que las grandes emisiones masivas que hubo en la antigüedad. Entonces, esto nos une. No se va a salvar un país solo. Tenemos que salvarnos entre todos. Y si hay que identificar un enemigo común que una a la tropa, que ese enemigo común sea la degradación ambiental, la pobreza, la desnutrición. ¿Y cómo se logra eso? Y es lo que siempre terminamos, a avanzar, Alfredo. Educación. Esto es algo que tanto soslayamos muchas veces, pero que es fundamental. La educación para el crecimiento y la propiedad individual, que sean buenos en matemática, en comunicación, en interpretación de texto, todo, pero también para estos aspectos quizás menos cognitivos, pero que son fundamentales en la sociedad. Empatía, diálogo, colaboración, respeto. Y de esto a veces que uno mismo es terrible en estos aspectos, ¿no? Escuchar al otro, escuchar al otro. Y que esto alimente un modelo interactivo de innovación. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de investigación, extensión, comunidad, para lo que estamos más relacionados con la profesión de ingeniero agrónomo, y para enfrentar estos desafíos de equidad, nutrición y ambiente? Y fíjense esto que también lo descubrí hace poco. En el 1820, menos del 20% de la población mundial tenía mínima educación.
Hoy ese valor creció a 90%, o cerca del 90%. Claro, hay que ver qué niveles, esta es educación mínima, básica, pero algo está pasando. Hay algunos de los libros que les mencioné que indican que después de la Segunda Guerra Mundial la humanidad está pasando por un periodo fabuloso en cuanto a las relaciones humanas. Por supuesto que sigue habiendo guerra, sigue habiendo injusticias, desigualdades. La globalización sacó a muchos cientos, miles de millones de personas de la extrema pobreza, pero también es muy injusta la distribución, asimétrica la distribución. Se necesita avanzar en la gobernanza de la globalización, eso es algo que está pendiente. Pero esto, de alguna manera, es un optimismo, porque es la educación lo que nos va a salvar y va a evitar que la gente vote a personas que se quieren aislar del mundo, que es lo que está pasando cuando las clases medias de muchos países se ven comprometidas porque avanzó, digamos, el desarrollo en zonas más pobres. ¿Por qué le están quitando el trabajo? ¿Está? ¿Por qué, Fernando? No te entendí. La globalización busca la mano de obra en los lugares donde es más barata, e incluso buscan grietas para no cumplir con algunas reglamentaciones ambientales en los países donde menos exigencias le van a hacer al respecto. Pero eso atenta contra el trabajo en la clase media y en otras clases también, en Europa, Estados Unidos. ¿Está? Eso está en el libro de Tugore, que se llama Ganadores y Perdedores de la Globalización. Se los recomiendo que lo lean. Tugore Kes, creo que es. Ganadores y Perdedores de la Globalización. Bien, bueno, tenemos una enorme capacidad de innovación y colaboración, pero esto lo tenemos que aplicar no para un modelo de extralimitaciones, ¿se acuerdan que definimos lo que era una extralimitación? Agotamientos de recursos, exceso de consumo, planificación sectorial sin contabilidad ambiental. Lo tenemos que usar, esta capacidad de innovación y colaboración, que son inherentes a nuestra especie, las tenemos que usar para solucionar los grandes problemas que el mundo hoy enfrenta, que son muy serios en cuanto a ambiente, pobreza y desnutrición, siempre teniendo en cuenta que hay que satisfacer la demanda y requerimientos de productos agrícolas. Entonces, vimos requerimientos de alimentos, hablamos un poco, vimos qué variables juegan en esto, crecimiento poblacional, pero que se está frenando. Después hablamos de la calidad de la dieta, cómo el aumento del poder adquisitivo, más carne, más riesgo sobre el ambiente. Y ese ambiente está cada vez más comprometido. Y por ahí pasa la trampa de Malthus. Si Malthus está vivo no es por el crecimiento geométrico de la población, porque es al revés lo que está pasando. Lo que hoy Malthus sí está vivo es por la capacidad que tenemos de seguir produciendo alimentos y seguimos atentando contra los recursos del planeta. Los desafíos que enfrentamos, entonces satisfacer demandas cuidando el ambiente, la innovación, hablamos algo de tecnologías duras, pero sobre esto principalmente procesos y conocimientos que nos hacen sacar mucho más provecho de estas notables tecnologías duras, y hablamos de la colaboración, que somos en esencia colaborativos, pero necesitamos de la educación.